una escena cuando él se le presenta a un hombre que estaba en su ejercicio natural, su trabajo, pescando, y las cosas no le salían muy bien, porque echaba la red y echaba la red y echaba la red, y él, que era un pescador, pues no sacaba los peces que necesitaba. Ese es su trabajo, ¿no? Y entonces el Señor se le presenta y bueno, literalmente ese encuentro con el Señor le cambia la vida para siempre, ¿no? Y de ahí en adelante ese hombre, que es el apóstol Pedro, nunca más pudo desprenderse de los pasos del Señor. Y algo conquistó el corazón de ese hombre. Algo cambió en ese momento y en ese día para Pedro. Cuando el Señor se le presenta, lo primero que él puede ver de sí mismo es que es un hombre pecador y se arrepiente, ¿no? Incluso le pide al Señor que él no es digno de seguirle. O sea, Pedro entiende bien su posición. Incluso dice: apártate de mí porque yo soy un hombre pecador, le dice el Señor a Pedro. Pero el Señor, hermanos, que es bueno, nunca quiere alejarnos de Él, por más que nosotros seamos arrogantes a Él en nuestros corazones. Y aunque Él nos insista muchas veces, y muchas veces nosotros le habíamos podido decir que no, siempre el Señor estará de brazos abiertos para nosotros. Y Pedro entonces, de ese momento, cambió su vida y nunca pudo más separarse de ese hombre. En donde estuviera, Pedro quería estar ahí con el Señor, casi que hombro a hombro, casi que era una necesidad tocarle, sentirle todo el tiempo. Si iban al huerto de Getsemaní, él iba allá donde el Señor, ¿no? Claro, el Señor iba a orar, y Pedro iba a dormir, pero Pedro, si en su sueño él sabía que el Señor estaba ahí, él podía descansar placenteramente. Incluso después llegó a estar preso, incluso después lo llegaron a perseguir por causa de que él predicaba de ese Jesús que había conquistado su corazón. Y aún Pedro ponía su propia vida, no le importaba su propia vida natural, ¿cierto? Pero la importancia para él era que su Señor tuviera un testimonio de él a través de la vida de Pedro, porque el Señor había muerto por él y le había dado la vida a Pedro, la vida que Pedro no tenía, ¿no? Y eso es para lo que nosotros fuimos diseñados, hermanos, para recibir la vida del Señor, para recibir la vida eterna, ¿no? Es que no hay ninguna explicación que yo encuentre, solo que nosotros necesitamos del Señor, porque fuimos creados por Él y para Él. Así que como cuando uno le echa una poca agua a una matica, ¿cierto? Como fue diseñada para eso, creada para eso, inmediatamente la mata puede vivir, ¿cierto? Si la mata se resiste a esa agua, como decía la canción y como oraba también Linita, solo su palabra es la que es agua eterna, es vida eterna para nosotros. Ahí podemos vivir, ¿no? Vivir en nuestro interior. La vida de las personas, la vida nuestra, la vida aún de los hijos del Señor, no está afuera. La vida hay que hacerla crecer dentro, en nuestro corazón. Amén. Gracias al Señor. Hermanos, pues si los hermanos me permiten, coinciden conmigo en poder avanzar un poco más, algunos minutos más, en esto que hemos venido siguiendo con la ayuda del Señor, en estas reuniones de los martes. Ha sido una serie, aunque si bien es cierto que cada capítulo pues en sí mismo encierra un contenido propio, ¿no? Pero sin embargo, si los hermanos quisieran también tener o escuchar el hilo conductor de por qué hemos llegado hasta aquí, pues también está eso en internet. Johanna los sube en internet, amén. Entonces en esos audios, en esa serie que hemos podido seguir teniendo y manejando, hemos, hermanos, con la ayuda del Señor, querido ver qué es lo que el Señor quiere hacer en nosotros una vez le hemos recibido en nuestros corazones, ¿no?
El Señor Jesús, antes de ir a la cruz, Él oró al Padre, hizo una oración. Y Él dijo: Padre, no ruego solamente por los que han de creer en mí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, y que sean uno, perfectos en unidad. Amén. De manera que hemos podido concluir hasta aquí que el objetivo de Dios, según nos muestra la Biblia, que el asunto es ese, que a veces lo que nosotros muchas veces tenemos o pensamos que Dios es lo que quiere o que Dios es lo que está desarrollando, no lo hemos podido ver en la palabra de Dios, sino a veces ha sido pasado de mano en mano, y es como cuando a veces uno juega ese jueguito de teléfono roto, ¿no? Yo te digo algo a ti y tú lo vas diciendo, y cuando llegamos aquí otra vez, el mensaje es totalmente distorsionado, ¿no? Y a veces ha pasado eso, ¿no? La historia de las personas que han querido ver al Señor, buscar al Señor, no acuden directamente a Él, como si el Señor mismo no pudiera hablar y como si Él no hubiera dejado su palabra al alcance de todos. Entonces algunos piensan que el objetivo del Señor es que nosotros diezmemos y que Él nos multiplique por 100. Otros piensan que es que multiplica por 1000, ¿sí? Otros piensan que la idea que el Señor tiene con nosotros es que nos volvamos unos monjes, que nos encerremos en un colegio, nos pongamos unas togas largas, ¿cierto? Y así, otros piensan que no, que el Señor quiere hacer de determinada forma, de Y, Z, y de ahí extraemos mucho de lo que hoy día vive la cristiandad en general, ¿no? Muchos propósitos, y cada uno desenvolviéndose a la manera que cada uno entiende o ha entendido mejor, ¿cierto? Pero casi nunca nos preguntamos si eso en lo que estamos, si de la manera como estamos nosotros viviendo, aún nuestra misma vida cristiana, corresponde al modelo o corresponde al propósito que Dios realmente ha expresado y ha querido, porque ya está expresado. Muchas veces las personas piensan que el Señor va a revelar su propósito de pronto un día a la 1 de la mañana, cuando uno está dormido, se le mete un rayo de luz que lo despierte y queda uno ciego, y ahí viene una voz del cielo que le va a permitir a uno entender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y resulta que no es así como el Señor muchas veces lo va a hacer, porque Él ya ha hablado, Él ya ha dado su palabra, ¿cierto? Y entonces la revelación del Señor, hermanos, está en la palabra misma. Amén. Lo que Él quiere hacer con sus hijos, que es lo que estamos enfocándonos, ya está revelado en la palabra. Así que si nosotros nos disponemos a ella, a su palabra, no a la interpretación que alguien le haga a su palabra, porque no es necesaria, ciertamente. Solo necesitamos con sinceridad, con transparencia en nuestros corazones y despojándonos de toda pretensión propia, porque muchas personas, lo dice la misma Biblia, ¿cierto?, usan el Evangelio para un objetivo particular. Y entonces ahí es donde nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para filtrar lo que sea del hombre y lo que realmente sea de la palabra del Señor. Amén. Por eso necesitamos acercarnos a ella con un corazón limpio y sincero, queriendo encontrar lo que Él nos quiere decir. Amén. Aunque sea muchas veces distinto a lo que me hayan dicho por años. ¿Ve? Si hay espacio en nuestros corazones para la palabra del Señor, nos será fácil alinearnos en aquello en lo que encontremos que no estamos alineados. Amén. Pero si, por el contrario, nuestra pretensión es mayor, nuestra religiosidad, porque al final de cuentas es eso, es religión, es mayor que lo que el Señor pueda establecer por sus versículos, pues entonces el propósito del Señor seguirá o quedará sin cumplirse, al menos en nosotros, al menos para nosotros. Amén. Entonces, hermanos, habíamos dicho, y habíamos visto por la palabra, hemos visto varios versículos, cómo el propósito del Señor para con el hombre no era que el hombre simplemente se salvara. El propósito de Dios con el hombre no es solamente que el hombre pase de la muerte a la vida. El propósito de Dios con el hombre no es que el hombre no se vaya al infierno. Ese no es el propósito de Dios.
propósito del Señor es mucho más profundo y más amplio que eso. De hecho, todas estas cosas que hemos mencionado es como un paréntesis que tuvo que realizarse por causa del pecado del hombre. Pero si el hombre no hubiese pecado, aún así el propósito del Señor hubiese seguido siendo el mismo. ¿Ven? Y el propósito del Señor, según nos muestra su palabra, lo hemos leído, por eso decía, están los anteriores audios también ahí, es que el Señor pueda tener comunión con el hombre, que pueda tener una casa, que pueda tener una iglesia, que pueda tener una edificación aquí en la tierra, que le represente a Él y que desarrolle lo que Dios tiene en su corazón para con nosotros. Así que hermanos, el propósito del Señor es ese. El propósito del Señor es que Él, no que nosotros, que Él tenga una iglesia, que Él tenga una familia, que su casa sea edificada. Amén. Y habíamos visto entonces, tomamos como hechos de los apóstoles, para ver entonces qué es lo que dice la Biblia acerca de la iglesia, porque si el Señor quiere algo y nosotros no sabemos qué es ese algo, o pensamos que ese algo es una cosa distinta a lo que dice la Biblia, como decía, el Espíritu querrá ajustarnos a la realidad de lo que Él quiere. Entonces hemos visto, solo para resumir, que la iglesia, la edificación de la casa del Señor, no es una obra externa, ni es una obra física, ni mucho menos, sino es la comunión perfecta entre sus hijos. Amén. Esa es la obra del Señor. Una comunión perfecta, no solamente entre nosotros y el Señor, sino también entre nosotros, que nosotros juntos podamos dar un testimonio de iglesia, de comunión al Señor. ¿Y por qué? Hermanos, porque el Señor siempre ha estado en comunión, y eso es lo que nosotros tenemos que experimentar. Amén. Ese es el sentido espiritual más profundo que el Señor quiera tener. Entonces hemos tomado Hechos de los Apóstoles como para ver algún índice de lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que es la casa de Dios, la familia del Señor, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ya habíamos llegado hasta Hechos, en el capítulo 13, y quisiera con la ayuda de mis hermanos poder leer este pasaje hoy para encontrar un poco más de detalles de lo que la palabra del Señor Jesús. Ahora, si yo leo algo que no está en la Biblia, que no está en la palabra, hermanos, les pido el favor, me ayuden, ¿cierto? Y me avisen y corrijamos entonces de inmediato lo que no esté en la Biblia, en la palabra del Señor. Así que queremos ver por la Biblia cómo es la iglesia, cómo es la casa, cómo es que funciona la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es un organismo vivo, cómo funciona, cómo se debe expresar. Cómo es que el Señor manda que esa obra se realice. Recordamos cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ya que tú me has recibido en tu corazón, estoy parafraseando, en un sentido más espiritual, ya que tú me has recibido en el corazón, yo te voy a decir una cosa, Pedro. Tú no me has recibido en el corazón para irte y seguirte en tu pesca otra vez. Y no es que pescar esté mal, al contrario. No, Pedro, no es para eso. Pedro, tampoco es para yo andar detrás de tu suegra todas las veces que ella le dé fiebre, entonces voy a ir a sanarle. Claro que el Señor la va a sanar. Pero no es ese el objetivo. O sea, nosotros no recibimos al Señor como quien recibe un amuleto que nos va resolviendo los problemas donde se nos aparezca. Para eso no es el Señor. El Señor le dijo así a Pedro, Pedro, sobre esa base, sobre tu fe, yo voy a hacer algo. Y ese algo es, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, Pedro, porque esto no es así tan sencillo, están las puertas del Hades que a veces tocan nuestra carne, como le pasó a Pedro, ¿no? ¿Qué le pasó a Pedro? Que también daba espacio al enemigo en su carne y entonces el enemigo, ¿cierto? Tomaba muchas veces la naturalidad de Pedro, ¿cierto? Para desviar el propósito de Dios en Pedro y con Pedro. Pues el Hades muchas veces, hermanos, no nos imaginemos el Hades o no nos imaginemos la guerra y la lucha contra la iglesia del Señor solamente con demonios, con uñas largas y con cachos puntudos y con escudos gigantescos. Muchas veces el problema somos nosotros mismos.
en nuestra propia naturaleza. Mire lo que le pasó a Pedro. El Señor le tuvo que decir a Pedro, apártate de mí, Satanás. No es que Satanás fuera Pedro, lo que pasa es que Pedro le había dado lugar a Satanás en su carne. Entonces lo que Pedro estaba diciendo, que era una niñería, ¿cierto? Una pataleta, el Señor tuvo que corregirlo y decir, Pedro, eso es del diablo. ¿Ve? No seguir, como le dijo el Señor, no pongas tus ojos en las cosas de los hombres, pon tus ojos en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en las cosas del cielo. Eso es lo que nosotros quisiéramos hacer. Amén. Entonces, Hechos capítulo 13 nos va a dar más luz acerca de la iglesia, acerca de esa obra que el Señor dijo que iba a hacer. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Ya hemos pasado algunos versos hablando de esto, ¿cierto, hermanos? Como la expresión de esa iglesia del Señor, que es una sola, que es única y que le pertenece solo a Él, tiene una expresión solamente a través de cada ciudad. Aquello que no es testimonio del Señor como iglesia en cada ciudad, hermanos, no está ajustado al caudal que el Espíritu Santo ha desarrollado desde el Nuevo Testamento. Así que cuando nosotros leamos, esta es la iglesia en el edificio de la cúpula roja, hermano, eso tiene que ajustarse a lo que dice la Biblia. Amén. No hay iglesias de edificios, no hay iglesias de pastores, no hay iglesias de ministerios, no hay iglesias del color de las sillas. La única iglesia es la del Señor Jesús. Y esa iglesia única del Señor Jesús se expresa, da testimonio, se apropia de cada ciudad. ¿Por qué? Y vamos a verlo viendo cada vez más detallado. Pero por esto ya pasamos también con algún detalle. La iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. También ya pasamos por esto. Vemos cómo en la iglesia hay dones. Aquí refiere dos, profetas y maestros. Pero estuvimos en Efesios también mencionando algunos. En Corintios también estuvimos mencionando muchos otros dones y ministerios que el Señor usa. Y decía Efesios, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Para la obra del ministerio. Esa es una frase que viene desde el Antiguo Testamento, el Señor mostrando. La obra del ministerio es la obra que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Y esa obra es edificar su iglesia. ¿Ve? Esa es la obra del Señor Jesús, que Él está haciendo y no ha cambiado de idea y no ha cambiado de posición. Entonces dice así, que había profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces, bueno, hay hermanos ciertamente a los que el Señor le da dones, y esos dones son para edificar la iglesia. O sea que es normal que en la iglesia haya apóstoles, pastores, maestros, evangelistas. Eso es normal que haya en la iglesia, pero no hay iglesias de un pastor, no hay iglesia de un profeta, no hay iglesia de un maestro. Eso está mal. En la iglesia es donde están esos dones. Amén. Amén. Entonces dice así, ministrando, y esta palabra ministrando es sirviendo. Amén. Es lo mismo que ministrar o servir, es lo mismo. Exacto. Así para que puedan ir leyendo. Ministrando estos, o sea que fíjese que es la función de estos. ¿Estos quiénes son? Los que habíamos acabado de mencionar atrás, ¿cierto? Ministrando estos, ¿a quién? Al Señor, o sea, sirviendo estos al Señor. Para eso es que están los dones, para servir ¿a quién? Al Señor, para ministrarle o para servirle a Él. ¿Ve? Para ninguna otra cosa. Cuando los dones son utilizados para una cosa distinta de servirle al Señor, ya han perdido su objetivo. Amén. Se ha desviado, los ha tomado el enemigo. Amén. Qué triste cuando a veces los dones no sirven al Señor. Pero mire. Perdón, sí. Es por eso que el don de profecía no es individual, sino es para la iglesia, porque es para la edificación de la casa. Así es. Igual todos los dones son para el Señor. Exacto. Por supuesto el de profecía, como lo acabas de decir, como dice la misma palabra del versículo que tú estás recordando, que ninguna profecía es de interpretación privada, dice la Biblia. Amén. Entonces no es que el Señor use estos dones solamente para
¿no? Para que mañana a ver si mañana me revele el número del chance. Las personas quieren usar a veces los dones del Señor para esas cosas, ¿no? Y ponen a los profetas, y ponen a los evangelistas, ponen a los ancianos y dicen, venga, impóngame las manos al carro, ¿sí? Como si los dones estuvieran para eso, ¿no? Hay que diferenciar las cosas espirituales, son espirituales. Y el carro, pues amén, podemos orar, no solo por el carro, por todo, ¿no? Pero no es que los dones estén en función de estas cosas. Entonces dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, porque hay que ayunar también de tanto en tanto, esto es normal en la iglesia, dijo, ¿quién? El Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo habla, ¿no? Cuando estamos sirviendo al Señor de corazón sincero, apartados de la carne, como en este caso el ayuno y todo esto, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo viene y nos habla. Y mire lo que les dijo acá, dice, apartadme, un apartamiento especial, ¿cierto? A Bernabé y a Saulo. O sea, fíjese que arriba había mencionado más hermanos, pero el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Y quién dijo eso? El Espíritu Santo, ¿no? Y eso es disposición del Espíritu Santo, amén. Qué lindo cuando es así el Espíritu Santo. No es a través de política, ¿cierto? No es que alguien dijo, es que el Espíritu Santo lo va haciendo y lo va mostrando, amén. Y eso es obra del Señor. Dice, ¿y para qué era que Él los apartaba? Dice, para la obra. Entonces, hermanos, si podemos como subrayar en nuestra mente esta palabra, para la obra a que los he llamado. O sea que hay algo en el mover del Espíritu, en la edificación de la iglesia del Señor que se llama la obra, ¿ve? Que es distinto para estos dos hermanos. Saulo y Bernabé fueron llamados a la obra. No todos son llamados a la obra. Por eso hay que tener cuidado y entender bien qué es la obra del Señor. Los que hacen la obra pues son obreros, ¿cierto? Esos son los obreros. Entonces, leamos para ver un poco cuál es esa obra. La obra es la obra de Dios o la obra del ministerio. Y estos hermanos fueron apartados para esa obra. Qué tremendo, hermanos, ¿no? Abramos bien los ojos para ver qué es esto de la obra de Dios, porque es la obra del Señor, miren. Para la obra a la que los he llamado. O sea que fíjese que no es que alguien, ni una persona, ni un movimiento, ni una fundación. No, es el Señor Jesús mismo a través de su Santo Espíritu que aparta a algunos de entre los hermanos para la obra. ¿Y qué es la obra? Entonces vamos a leer. Y ustedes me van ayudando de pronto cuando vean algo que dice, la obra entonces es esto, la obra es esto, y aquí vamos a encontrar muchas cosas que el Señor nos va a dar. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que se hace en la obra? Amén. Entonces leamos. Dice entonces así, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea que fíjese que la obra es algo que se hace afuera de Antioquía, porque los despidieron. La obra es la edificación del Señor, que el Señor va a hacer en otras ciudades a través de estos dos hermanos, de Bernabé y Saulo en este caso. La obra es que los que hemos recibido de aquí algo del Señor, algunos el Señor nos puede llamar, nos puede apartar para decir, hermano, hay que ir a otro lado también a hacer la obra de Dios, a hacer la obra del Señor. Amén. Pero vamos a ver qué es la obra del Señor. Entonces dice así. Ellos entonces, enviados por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Qué curioso que no diga aquí, enviados por la iglesia en Antioquía. ¿Cierto? O enviados por el pastor tal, o enviados por Lucio tal, o enviados por la fundación del ministerio tal. No, hermanos. La obra es netamente espiritual, ¿no? Y en el mundo nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas en una manera muy natural. En el espíritu las cosas son así. El que los envió y los despidió y los va a llevar y los va a mover es el Espíritu Santo. ¿A dónde? A la obra. ¿Y qué es la obra? Entonces vamos a seguir leyendo. Mire lo que es. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Ah, esto es una región, una ciudad. Y de allí navegaron a Chipre, otra ciudad. ¿Ve? O sea que la obra es como decir ese mover misionero, ¿cierto? Del Señor, llevando a unos hermanos que han sido capacitados en el Espíritu y por el Espíritu para esta función,
ir a Seleucia, ir a Chipre, ¿cierto? Ir a otra ciudad y a otra ciudad. Ahí vamos detectando. Y llegados a Salamina, otra ciudad, anunciaban la palabra de Dios. O sea que la obra consiste en anunciar la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Sí lo estamos viendo. En la sinagoga de los judíos tenían también a Juan de ayudante, un hermano que se llamaba Juan. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, otra localización, otra ciudad, hallaron a cierto mago, mire, falso profeta, porque hay profetas también falsos, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, fíjese. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, este es el Hades, impidiendo que la obra se realice, que la obra del Señor quiera hacerse realice. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. O sea que fíjese que el Señor tiene un camino recto y el enemigo a veces quiere exactamente. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Gracias al Señor, es por un tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. O sea que lo que Pablo enseñaba era identificado aquí, o lo identifica aquí el Nuevo Testamento como la doctrina del Señor. Amén. O sea que la doctrina del Señor es para salvación de las personas, es para rescatar las personas, es para hacer la obra de Dios. Habiendo zarpado de Pafos, otro viaje, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, en Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones y hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas. Mira aquí cómo empieza a predicar Pablo. Mire la predicación de Pablo. Mire lo que es la obra de Dios. Acordémonos que Pablo salió a la obra, ¿no? En esto es que consiste la obra. Vamos a ver si Pablo aquí lo que hizo fue empezar a recoger dinero, o empezar a comprar un lote, o empezar a ¿qué es la obra de Dios? ¿Qué es lo que es la obra de Dios? Entonces miremoslo bien. Varones israelitas y los que teméis a Dios. Porque si uno no teme a Dios, pues no oye. Pero si tememos a Dios, entonces oíd. El Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ellas. Esto también lo vimos en el Antiguo Testamento. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mire como David, ¿no? Mire, un hombre conforme al corazón de Dios es el que hace todo lo que Dios quiere, ¿sí? No que Dios haga lo que yo quiero. Ese es un estado en el que también seguramente vamos a estar un tiempo, y el Señor lo va a hacer así un tiempo. Pero va a llegar un momento donde el Señor quiere que nosotros hagamos también lo que Él quiere, y no que Él haga solamente lo que nosotros queremos. Entonces el versículo 23. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel.
Antes de su venida, predicó Juan el Bautista del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿qué pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Fíjese qué está haciendo Pablo, hermano. Pablo está como contando toda la cronología, ¿cierto? Explicándole a ellos de dónde es que vino el Señor y por qué vino el Señor y contando la historia de Israel. Por eso a veces es bueno ver esa cronología, ¿ve? Porque uno ve la obra de Dios como ese hilo conductor. ¿Sí ve? Así enseñó Pablo. Entonces dice así: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Ese es el problema de no conocer la palabra del Señor. Que ellos pensaban que servían y que estaban haciendo la obra del Señor, y lo que dice aquí es que ellos no consideraban, ¿no? Porque dice ni las palabras de los profetas. Por eso muchas veces hacemos cosas que creemos que el Señor se está agradando de ellas, pero si son contrarias a lo que el Señor ha mostrado en su palabra, ¿cierto? ¿Será que el Señor nos va a recibir a nosotros cualquier cosa? Solamente porque nosotros no sabíamos lo que Él quería. Si Él no lo hubiera expresado, probablemente diría, bueno, está bien. Pero si Él lo ha expresado, ¿cierto? Si Él quiere un pastel de fresa y nosotros le presentamos un sancocho de gallina, ¿cierto? ¿Será igual de alegría al corazón del Señor? Entonces dice así el versículo 28. Y sin hallar en Él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de Él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Aquí pasamos despacio por esto, ¿no? Por el testimonio del Señor, la crucifixión del Señor, la sepultura del Señor, la resurrección del Señor, la entronización del Señor, todo eso ya lo hemos pasado. Mas Dios le levantó de los muertos, aleluya. Versículo 31. Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. El Evangelio es este, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Y cómo la cumplió? Resucitando a Jesús. Ese es el cumplimiento del Evangelio de Dios. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Fíjese cómo Pablo predicaba con la palabra, con los versículos, con la revelación de Dios. No era lo que a Pablo se le ocurriera, es lo que estaba escrito en los salmos, en los profetas, en la ley de Moisés. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, o sea, murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Para eso es que el Señor nos quiere hablar, para perdonar nuestros pecados primeramente. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, o sea, por las obras de la ley, en él es justificado todo aquel que cree. Mire cómo Pablo lleva esa secuencia, ese hilo conductor. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días. Esa es la obra que nosotros tenemos que ver, hermanos. Obra que no creeréis. Si alguien nos los contare, gracias al Señor nosotros podemos creer. Creemos, hermanos, que el Señor va a hacer su obra. Creemos que el Señor va a edificar su iglesia, que Él va a hacer la edificación de su casa.
Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. O sea, fíjese cómo las personas querían profundizar en estas cosas, en el Evangelio. ¿Ve? Le pidieron, reunámonos de hoy en 8 días otra vez. ¿Cierto? Eso fue lo que le dijeron aquí a Pablo y a Bernabé. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, o sea, los 8 días, se juntó casi toda la ciudad, aleluya, la obra de Dios para con la ciudad, ¿ve? Para oír la palabra de Dios, porque Dios quiere hablarle a todas las ciudades, porque acordémonos que en el Apocalipsis Él lo que quiere mostrar, o lo que muestra Él como una obra terminada, es su esposa expresada en una ciudad santa, la de Jerusalén. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Ese es el Hades, contra la edificación de la iglesia. Y fíjese, los celos, o sea, algo que a veces está en nuestra carne, en nuestra naturaleza. A veces los celos es lo que impide que la obra de Dios se desarrolle a cabalidad. Entonces dice, celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, 2 puntos. A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, porque es no es la palabra de Pablo, no es la palabra de Bernabé. Mas puesto que la desecháis, qué tristeza, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, porque esa es la vida eterna, ¿cierto? El asunto es la manifestación de la vida eterna en medio de la vida creada, que somos nosotros. He aquí nos volvemos a los gentiles, o sea, a otros que quieran. Dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, un mandamiento del Señor. Pablo no podía callarse las cosas porque era un mandato de Dios, era un mandamiento del Señor. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, porque el Señor quiere cada ciudad irla conquistando para Él hasta toda la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor. Fíjese que no glorificaban a Pablo ni glorificaban a Bernabé, que a veces también pasa eso, ¿cierto? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor, no la palabra de Pablo, no la palabra de Bernabé, no el modelo del uno, no el modelo del otro, sino y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, otra ciudad, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera, mire, que creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Eso lo hace el enemigo. ¿Ve? Estas cosas como las que sucedió aquí. Poner en contra a unos hermanos, y eso es obra del enemigo. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, o sea que el Señor mismo es el que da testimonio, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios, o sea que la obra del Señor también contiene esto, señales y prodigios, el Evangelio, la explicación de la palabra del Señor, todo esto que hemos visto. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y esta es la primera vez que a Pablo ahora se le llama también apóstol, igual que a Bernabé. ¿Sí?
O sea que cuando una persona es separada para la obra, como Pablo y Bernabé, reciben ese ejercicio del apostolado. Y ese es el apóstol. ¿Se acuerdan que antes, hace 8 días, alguien preguntaba, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol? El obrero es el mismo apóstol. La palabra apóstol quiere decir enviado. ¿Ve? Por eso Pablo y Bernabé eran apóstoles. ¿Por qué? Porque fueron enviados. ¿Y qué es lo que hacen los apóstoles? La obra de Dios, la obra del Señor. ¿Y en qué consiste? Ir de ciudad en ciudad, evangelizando nuevas personas, ¿cierto? Sanando los enfermos, haciendo prodigios, enseñando la doctrina, acercándolos a la fe. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí. No hay forma de que la obra, o sea, cuando se habla de obra, implica movimiento de ciudad a ciudad. Cuando Uno dentro de la misma ciudad puede hacer parte de la obra del Señor. ¿Me hago entender? sí, es correcta tu pregunta. Porque de pronto uno también, de pronto en sus oficinas, en su diario, uno puede predicar. Ah, y por uno puede supuesto. hablar del Señor. Y entonces, como Así que, es. no sé, porque acá Sí, no cantamos es válida, es válido. Aquí estamos viendo cómo de una iglesia que estaba en Antioquía, algunos hermanos fueron apartados y enviados por el Espíritu Santo específicamente a hacer esto que se llama la obra de Dios, la obra del Señor, ¿cierto? Por supuesto, cuando leemos en Efesios nos damos cuenta que los apóstoles, o sea, estos hermanos que también son enviados por el Señor, hacen este ejercicio para edificar el cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que los santos, ¿cierto? Que todos los que han recibido al Señor son catalogados como los santos en cada lugar, pues obviamente tienen que evangelizar, ¿cierto? Tienen que profetizar y ejercer los dones que el Espíritu Santo les haya dado. Es decir, no es que el ir a evangelizar esté restringido para los apóstoles de ninguna manera. Lo que pasa es que los apóstoles son aquellos hermanos que son llamados, como en este caso Pablo y Bernabé, enviados para que vayan a abrir brecha donde no hay el evangelio, donde no ha llegado todavía la palabra del Señor, donde se necesita edificación de la casa del Señor. Amén. Pero por supuesto, los demás hermanos, cada uno tienen que ejercer sus dones que el Señor mismo les ha dado. Evangelizando en todo tiempo, hablando la palabra del Señor, por supuesto, compartiendo, sanando, todo lo que el Señor muestra. Amén. Entonces, avancemos un poquito más atrás. Entonces aquí dice que, y otros con los apóstoles, ¿no? Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liaconia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. O sea que los apóstoles tienen que predicar el Evangelio en esas ciudades. Dice así, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. O sea, les ponían nombres de sus dioses, ¿no? Que fíjense que son los nombres que le han puesto a los planetas en el sistema solar, lamentablemente. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, fíjense que el templo es una cosa y la iglesia es otra. El templo es cualquier par de ladrillos ahí acomodados, eso es un templo. La iglesia es la obra de Dios, la iglesia es santa, la iglesia es la obra de Dios. Cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Querían ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé. Cuando lo oyeron los apóstoles, mire, los apóstoles, ¿quiénes? Bernabé y Pablo. O sea que sí hay más apóstoles que los 12 apóstoles. Aquí lo está diciendo claramente. Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo... Hermanos, estas ofrendas aquí que se ponían a los pies se ve como algo así bien extremista, ¿sí?
Pero al final era como una remuneración también de ellos, como si lo trajéramos a nuestros días. Varones, ¿por qué hacéis esto? Mire lo que es la formación de un apóstol que sigue al Señor, ¿cierto? Otro podría decir, uy, esos toros están muy buenos, apártemelos aquí para este lado, ¿cierto? Esta carne la podemos obtener un buen precio por esta carne, ¿cierto? Pero fíjese que no es eso lo que el Señor quiere, mucho menos de los apóstoles. Dice así: nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis a Dios, porque esas son vanidades, hermanos, al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esa es la diferencia de nuestro Dios, que es el Dios vivo, el Dios creador de todas las cosas. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, o sea que los apóstoles salen dispuestos a ser apedreados, no a ser aplaudidos muchas veces. Uno piensa que ser apóstol es para que la gente lo aplaude, ¿cierto? Pero no era así en el Nuevo Testamento. Más bien debemos estar dispuestos a que, bueno, si por causa de la palabra del Señor nos ganamos una que otra piedradita, pues hay que escoger, ¿cierto? Para eso es un apóstol, ¿no? Para eso son los apóstoles. Entonces dice, apedrearon a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínense la paliza. Pero esto es el Hades. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra qué? Contra la edificación de su iglesia. Este es el Hades. Apedreando, ¿cierto? Para que no haya edificación, para que la palabra del Señor no corra, para que los hermanos no escuchen, para que la doctrina del Señor no sea acrecentada, no se sepa. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, otra ciudad. Y mira esto, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, ¿ve? Como el evangelio hay que anunciarlo a la ciudad, porque la iglesia es la ciudad, o lo que quiere el Señor es que la iglesia sea la ciudad y la ciudad sea la iglesia. Eso es lo que hay en el corazón del Señor. Y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, o sea, por donde habían pasado, incluso por Listra donde habían apedrado a Pablo. Entonces ellos se devolvieron por ese lado otra vez. ¿Y haciendo qué? Confirmando los ánimos de los discípulos. O sea que los apóstoles también son llamados a confirmar los ánimos de los discípulos. Fíjese que cuando Pablo pasó por primera vez a esas ciudades, en muchos de esas ciudades quedaron hermanos, ¿cierto? Pero después de un tiempo Pablo volvió otra vez, como decir de vuelta, otra vez pasaba, y hay algo que en la Biblia se llama la confirmación. Si usted lo busca en una tablet o en eso, ahí le van a aparecer varias veces lo que es la confirmación de la iglesia, la confirmación de los hermanos, la confirmación de la fe. Y eso es algo que está incluido dentro de la obra de Dios, ¿cierto? Entonces, mire así, confirmando los ánimos de los discípulos, ¿cómo? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, mire cómo confirmaba Pablo los ánimos. Uno pensaría que confirmar los ánimos de las personas es decirle, tú puedes, habla positivo, habla bendición, que te llega bendición. Pero mire Pablo cómo los animaba, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones. Ay, qué confirmación tan rara, ¿no? Y confirmación del ánimo, ¿no? Pero hermanos, es que cuando alguien realmente ha visto al Señor, como decíamos al principio de Pedro, la vida le ha cambiado. O sea que por lo que antes no estábamos dispuestos a ceder ni un milímetro, ahora ya lo vemos como basura. ¿Sí ve? Porque ya la vida es otra. Ya nuestra vida está en Cristo. Ya nuestra vida es para Dios. ¿Ve? Entonces lo que antes valía mucho en nosotros, eso ya empieza a valer cada vez menos. Hasta que llega el punto que si no lo quitan, para nosotros hasta mejor. Muchas veces nos damos cuenta que eso que nos quitó el enemigo era una carga para nosotros.
¿cierto? En otras épocas hubiéramos llorado y nos hubiéramos botado al piso dando puñetazos. ¿Cómo fue que me pasó esto? Que el bumper, que es cierto, que me cambiaron el jefe, que me cambié. Y hermanos, y ya el Señor, como nos va confirmando aquí, eso es necesario. No dice que es opcional. Pablo le hubiera dicho, bueno, es posible, hermanos, que vengan algunas tribulaciones. ¿Es posible? No. Dice, es necesario. Como no era así, limita al principio, nuestras tribulaciones nos sirven para darnos cuenta cuánto hay todavía de nosotros, ¿cierto? Que debe ser ganado por el Señor. Entonces, así es que Pablo dice, es necesario que a través de muchas, y no dice pocas, muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, eso es lo mejor. Y constituyeron, hermanos, y mire, esto es muy importante y aquí vamos a terminar hoy. Y constituyeron ancianos, ¿quiénes? Los apóstoles, ¿cierto? Constituyeron ancianos en cada iglesia. Ah, o sea que eso es algo que es normal en la iglesia, que se constituyan ancianos. ¿Ve? No vamos a profundizar eso hoy, probablemente la próxima, pero lo que queríamos resumir aquí de este ítem de cosas que hay en la iglesia es que entonces en la iglesia hay ancianos, o se constituyen ancianos. Amén. ¿Y eso quién se lo inventó? Está en la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, cumplida por los apóstoles, ¿cierto? Y no solamente este versículo, por eso digo que hoy no vamos a profundizar en esto, porque esto tenemos que verlo con cierto detenimiento. Porque muchas veces el enemigo, bueno, a veces si el enemigo quiere que ni siquiera vaya alguien a evangelizar a cierto lugar. Pero bueno, digamos que si el Señor ganó esa batalla y alguien recibió al Señor, un par de familias, una casa muchas veces. Hermano, yo he visto eso con mis propios ojos. Ciudades en donde una familia, una persona muchas veces es la única que recibe al Señor y esa familia permanece muchos años, hermanos, con muchas trabas, muchas complicaciones, muchas batallas, porque si el enemigo finalmente logra ser vencido y alguien recibe al Señor, entonces ahora él va a querer que otros no crean, ¿ve? Y si algunos otros creen, entonces va a oponerse trayendo división, trayendo celos, trayendo contiendas. Y si eso por fin también logra superarse, entonces que no hayan dones, o sino que no hayan ancianos, o que no hayan diáconos. ¿Ve? El enemigo se opone a lo que la palabra del Señor dice y quiere establecer. Por eso esto que dice aquí, y constituyeron ancianos en cada iglesia, es algo que hizo el Señor. ¿Ve? Cuando el Señor Jesús dijo, y yo edificaré mi iglesia, decíamos que Pedro ni siquiera sabía que era iglesia. Ahora aquí ya la palabra nos ha mostrado incluso que hasta la iglesia tiene ancianos. Pero entonces, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Y quiénes son los ancianos? ¿Y cómo es que se establecen ancianos? ¿Y por qué? ¿Y de qué manera? ¿Y en qué tiempo? ¿Y en qué momento? Todo eso lo muestra la palabra del Señor. Porque, hermanos, la Biblia no habla mucho más de otros temas, sino de la iglesia. Y de cómo esta es, cómo el Espíritu Santo se mueve en ella, cómo se expresa en ella. Entonces dice así, constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Esa es la obra de los apóstoles. No poner banderas, ¿no? No, bueno, ahora aquí está la iglesia de Pablo, ¿no? Entonces, acuérdense, cualquier cosa, ¿ustedes son la iglesia de Pablo? No. Los encomendaron al Señor, establecieron ancianos y dijeron, hermanos, ustedes quedan encomendados a la gracia, al mover, a la potencia del Espíritu Santo, actuando en cada lugar, edificando las personas, ¿no? Entonces terminemos acá. Dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, otras ciudades, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. ¿Se acuerdan que de allá fueron encomendados desde Antioquía? ¿Por qué leí todo este capítulo? Para darnos cuenta qué es lo que la Biblia, a qué es lo que la Biblia le llama la obra de Dios, para lo cual apartó a Pablo y a Bernabé. ¿Sí me van a entender? Podríamos decir que todo esto que acabamos de leer es lo que la Biblia le dijo, para eso fue que fue Pablo y Bernabé apartados.
para hacer este ejercicio de ir a otras ciudades a llevar la palabra, a evangelizar, a poner ancianos cuando ya sea el tiempo, cuando sea necesario, cuando sea el punto. Entonces dice así, de donde habían sido encomendados, encomendados a la gracia de Dios, ¿para qué? Para la obra. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? ¿Sí? Sí lo vemos claro ahí. Entonces dice que volvieron otra vez a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. O sea que hasta aquí, ¿qué podríamos ver? La obra de Dios cumplida, ¿cierto? La obra que el Señor le había encomendado a ellos cumplida. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, ¿ahora de qué iglesia está hablando? De la iglesia de Antioquía, de donde habían salido, ¿cierto? De la iglesia donde ellos habían sido encomendados. Refirieron cuán grandes cosas había hecho Pablo y Bernabé. No, Dios con ellos, porque es que a veces nos pasa lo del burrito, ¿no? ¿Sí saben la historia del burrito? El burrito en el que el Señor Jesús se subió. Pues el burrito pensaba que ese tapete y esa alfombra roja y ese esplendor, el burrito pensaba que le estaban honrando a él. Y no, el burrito no era el importante, el que era importante era el que iba subido en el burrito, y ese es el Señor. Entonces Pablo y Bernabé eran como esos burritos solamente, ¿cierto? Lo hubiera podido decir, no, sí, tremendo, y es que Pablo es un tremendo, y Bernabé ni se diga, y esos sanaron, y hicieron, y milagros, y se levantaron, y ustedes vieran. No, ellos le dieron solamente la honra y la gloria a Dios. Amén. Cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Entonces, hermanos, estos son otros versos que nos hablan acerca de la iglesia. Podemos resumir que la iglesia, ahí están los dones, profetas y maestros, como en el caso de Antioquía. Algunos de estos hermanos son llamados para la obra de Dios, son apartados para la obra del Señor. Estos hermanos son los obreros o apóstoles que van a otros lugares, ¿cierto? Haciendo la obra, como lo mismo lo dice la palabra, ¿cierto? Y también vimos que en la iglesia, pues, se establecían ancianos. Amén. Eso de Dios, eso del Señor. Dios mediante, entonces, ya que llegamos hasta ese punto, pues nos será necesario ampliar un poco más eso, ¿no? Para que no nos quede, pero bueno, ¿qué es eso de ancianos? ¿Y por qué ancianos? ¿Y qué necesidad hay de ancianos? ¿Y quiénes son los que son ancianos? ¿Y por qué razón? ¿Y en qué momento? ¿Y de dónde? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? ¿Y qué es lo que no tienen que hacer? Etcétera. Amén. Le damos gracias al Señor, hermanos. Mientras nos tomamos un tintico o algo, si alguien quiere compartir algo más, agregar o hay alguna pregunta también. No, yo quiero compartir algo que venía hablando con Camila.